tan bueno con nosotros, su fidelidad es grande, su amor también nos sorprende, porque a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación, Él no nos abandonará y no nos ha abandonado. Yo creo que Él se ha hecho presente en cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir y declarar que nuestro Dios ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros. Padre, te queremos dar gracias y queremos bendecirte, Señor, y decirte que confiamos en ti, Señor, y que esperamos recibir, Señor, la salud, la sanidad, Señor, que necesita todo nuestro ser, Señor, y también nuestro país, nuestra nación, Padre. Estamos, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que derrames de tu gracia y de tu favor a todo el mundo entero, Señor. Alrededor del mundo, Señor, hay muchos hijos que te honran, que te bendicen, que dependen de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que tú no rechazas, Señor, un corazón que se humilla, un corazón que está constricto, Señor, y que te busca, Señor. Por eso estamos confiados de que tú recibes nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Bendito y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar. Inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida se
único que puede salvar, Padre. Ejércitos
por el siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte venció. Jesús, principio y fin, haces maravillas, sanador, Cordero de Dios, inquebrantable, tu trono de justicia eterno es, tesoro eterno, ver la
Muy buenos días, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Siempre es una enorme bendición el poder compartir lo que Dios nos da. Y qué importante que podamos considerar esto de parte de Dios en una fecha como la de hoy, que seguramente más que importante para las personas es para Dios así importante. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que Dios ha ido transmitiendo a mi vida y es el poder del Evangelio. Consideremos que cada uno de nosotros somos transmisores de lo que recibimos, desde luego considerando lo que Dios nos da. Así que esta mañana vamos a considerar lo importante que es ser buenos portadores de ese mensaje de Dios. Y en poder transmitir ese mensaje fielmente, pues cada uno de nosotros requiere entendimiento. También requerimos considerar el contexto de eternidad que Dios puso en el contenido de su palabra. E igualmente requerimos, para entender esto, pues un poquito de estudio, o mucho si es posible, y meditación y estar buscando una mayor comprensión de esto. Así que, hablando del Evangelio, comencemos por una definición. Evangelio viene del latín evangelium y del griego evangelion, y está compuesto por dos vocablos, ev, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. Y hoy, hablando del Evangelio, estaremos puntualizando qué es el Evangelio de Jesucristo, que constituye el mensaje de las buenas noticias de Dios para los hombres. Hay ya incluso algunos otros evangelios, como lo hemos visto quizás en el National Geographic, algunos programas por ahí que hablan de otras cosas. Pero lo importante es considerar el Evangelio de Jesucristo, que es lo que va a traer bendición a nuestra vida. Y es que el Evangelio de Jesucristo incluye el pensamiento de Dios, el deseo que viene del corazón de Dios, el que expresa su voluntad, su deseo, su interés, y además deja ver claramente los atributos de Dios, y podríamos mencionar muchísimos, pero hablemos de atributos como su amor incondicional para cada uno de nosotros, ese amor que es incomparable, su bondad, su misericordia, su gracia. Atributos que tienen un poder transformador cuando llega a los corazones de las personas. Por eso, para considerar este tema, hablemos un poquito del contexto histórico. Los evangelios se escribieron después de un periodo donde no hubo más profecías habladas por Dios a través de los profetas. Este periodo se le conoce como el periodo del silencio y que fue durante unos 400 años. Después de este periodo viene a darse el cumplimiento de todas las profecías que se enunciaron en el Antiguo Testamento acerca de un Salvador que vendría y que comienza a partir del nacimiento de Jesús. En Isaías 9, versos 2 y del 6 al 7, leemos: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio no tendrá, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es una de las muchas profecías que hablan de la venida de Jesucristo y que tiene un contexto importantísimo para edificación o para conocimiento de nosotros de lo que Dios vendría a hacer en el cumplimiento de esas profecías. En este contexto, los evangelios se escriben, como ya dijimos, después de ese periodo del silencio y en circunstancias muy diversas, después de haber experimentado ese nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y vaya que su muerte con una situación de crucifixión y en todo el contexto que leemos en los evangelios, era un evento muy notable. Así que después de estos eventos y de haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8, y esparcidos por diversos lugares, se empieza a predicar estos evangelios que después se escribirían por los 4 evangelistas que conocemos. En estos evangelios nosotros vamos a encontrar más de 250 acontecimientos de la vida de Jesucristo y en paralelo algunos son concurrentes en los 4 evangelios. Hagamos una sinopsis breve de estos 4 evangelios para entender un poquito este contexto general y la interrelación que guardan cada una de las narrativas de los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo se escribió entre los años 60 y 65 después de Cristo, donde su autor, Mateo, dirige el Evangelio o lo escrito a los judíos primordialmente, en un marco histórico de presentar un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en cumplimiento a las profecías, haciendo referencia entonces a lo que se había escrito y que los judíos conocían y que él construye ese puente donde ellos pueden entender el cumplimiento de cada uno de ellos. Él era un hombre popular, era un cobrador de impuestos y era muy conocido, evidentemente. Entonces, el propósito de este evangelio de manera general es mostrar que Jesús era el Mesías soberano de la profecía judía y el Salvador. Una escritura que podemos tomar como base es Mateo capítulo 5, verso 17, donde dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Entonces, este evangelio tiene alrededor de 53 alusiones y 76 referencias al Antiguo Testamento. Ahora, hablando del siguiente evangelio, en Marcos, fíjense que este fue el primer evangelio que se escribió. Este se escribe entre los años 55 y 65 después de Cristo. Y su autor, Juan Marcos, dirige este escrito principalmente a los cristianos ubicados en Roma, pero enfocado con un alcance hacia los gentiles, es decir, al pueblo que no es judío. El Evangelio se escribe en Roma en el tiempo del Imperio Romano, a cargo de Tiberio César, y donde se hablaba un solo idioma y donde había un sistema de transporte y comunicaciones más sofisticado y formal, por lo que se extendió rápidamente este Evangelio. Marcos narra más milagros que los demás
evangelistas, y hay 31 versículos que no tienen referencia en los demás evangelios, es decir, él da otros detalles. Es el primero de los evangelios que, como ya dijimos, fue escrito, y su propósito era el de presentar la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús. Era presentar a Cristo como el siervo incansable de Dios y también de los hombres. Un verso que puede encerrar el contexto de este evangelio es Marcos capítulo 10, verso 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ya vimos 2 evangelios, Mateo, Marcos. Ahora hablemos de Lucas. Lucas también se escribe en el tiempo de entre los años 60 después de Cristo, y hay que poner atención en esto. Lucas era un cristiano gentil y amigo de Pablo. Esta referencia la podemos encontrar en Colosenses 4:14, donde se habla de que él era un médico. Y Lucas escribe este evangelio y el libro de los Hechos en continuidad. De hecho, el libro de los Hechos es bueno leerlo en continuidad con este evangelio. Y está escrito a Teófilo, que significa el que ama a Dios. Entonces, este evangelio se escribe en Roma y es el evangelio más completo, que enfatiza con detalle la relación de Jesús con la gente, sanando sus enfermedades, acercándose a ellos y teniendo un acercamiento muy estrecho con las personas. El objetivo de este evangelio es dar una narración coordinada y ordenada de la vida de Cristo, como lo vieron los testigos oculares, presentándolo como hombre perfecto y salvador. Un versículo que encierra el contexto de este evangelio es Lucas capítulo 19, versos 9 al 10, y dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante, porque cada uno de los evangelistas le imprime un ángulo que ni siquiera es distante, sino es complementario. Veamos por último el Evangelio de Juan. Este evangelio es el último que se escribe y se escribe entre los años 85 y 90 después de Cristo, probablemente. No hay una precisión en ello. Pero fíjense que Juan, hijo de Zebedeo, que es el autor, y hermano de Jacobo, también es llamado el trueno. Está dirigido este escrito a nuevos creyentes e inconversos que le buscan. Es considerado por muchos como el libro más profundo y espiritual de la Biblia. Digamos que su propósito es probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Juan 20, versos 30 y 31, engloban el contexto de este evangelio. Y se lee lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Fíjense qué interesante, porque cuando englobamos en una pequeña sinopsis los 4 evangelios, vuelvo a contextualizar. El primer evangelio muestra a Jesús como el Mesías soberano
de la profecía judía y Salvador, perdón. El segundo presenta a la persona de Jesucristo, su obra, su enseñanza, y lo presenta como un siervo incansable de Dios y de los hombres. El tercero da una narración coordinada y ordenada de su vida, y cómo la vieron los testigos oculares, presentándolo como el hombre perfecto y salvador. Y el último, el cuarto evangelio, prueba que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Así que en este contexto que se escribieron los evangelios, y después de haber vivido toda esta situación de la crucifixión y de la ascensión de Jesucristo y de lo que Él les pidió y les fue diciendo, y cómo ellos vieron cada uno de los milagros, un pequeño grupo de creyentes que fue dotado del poder del Espíritu Santo como se había prometido y que sucedió en Hechos capítulo 1, verso 8. Este pequeño grupo de valientes predicó, enseñó, sanó y demostró el amor de Dios en todo lugar a través de lo que habían escuchado de Jesucristo, a través de lo que habían vivido, a través de lo que habían experimentado. Y todo esto lo hicieron en las sinagogas, lo hicieron en escuelas, lo hicieron en mercados, en hogares. Predicaron aún en salas de juicio, en las calles, en las colinas, en embarcaciones y caminos desérticos, y a donde quiera que Dios los envió. Vidas e historias cambiaron por la predicación del Evangelio. Y lo fabuloso, a ti que me escuchas, es que Dios sigue haciendo estos cambios en la vida de las personas. El libro de Hechos provee una narración como testigo ocular del nacimiento y expansión de la iglesia, comenzando en Jerusalén, con un mensaje que viajó a través de todo el Imperio Romano, y cómo fueron movidos e impulsados por el Espíritu Santo. Y hasta nuestros días es conocido el Evangelio en la mayoría de las naciones. Entonces, el Espíritu Santo en nuestros días, más que nunca, quiere llevar las buenas nuevas a los pobres a través de nosotros, sanar a los quebrantados de corazón a través de nosotros, traer libertad a los cautivos a través de nosotros, dar vista a los ciegos a través de nosotros, a poner en libertad a los oprimidos a través de nosotros, y predicar el año agradable del Señor a través de nosotros, de ti y de mí. Porque el Espíritu Santo está en este tiempo con nosotros. Fue enviado para estar todos los días con nosotros. Y Él vive con nosotros. De hecho, una definición del Espíritu Santo es el Paracletos. Y es el que habita junto a ti y junto a mí. Todo esto que dijimos, que Dios quiere hacer a través de nosotros, Jesús lo describió en Lucas 4, 18 y 19, cuando le dieron a leer los rollos, y él buscó este texto para dar cumplimiento a la Escritura. Y ese cumplimiento nos incluye a ti y a mí. Así como incluyó a los apóstoles que fueron investidos con su poder, personas comunes y corrientes como tú y como yo, que con disposición de su corazón fueron llenos, fueron impulsados, fueron inspirados por Dios para ser movidos a lo que Él quería hacer y en su voluntad alcanzar a todas las naciones. Así que el principio de la iglesia
viene con este grupo pequeño de personas que estuvieron, como ya mencioné, dispuestos a ser movidos por Dios, pero sobre todo, ¿sabe qué? A creer que este evangelio del reino, a creer que esto debía ser predicado en todo lugar, como les ordenó Jesús en Mateo 28. Vayan por todo el mundo. El ingrediente principal, entonces, es creer. Y esa decisión de creer los impulsó a ir por todos los lugares, como ya he mencionado. Ellos creyeron en el poder del Evangelio. Y sabe, el poder del Evangelio nos da básicamente una gran bendición, y vamos a considerar 3 puntos que nos da el poder del Evangelio. El Evangelio me da acceso a la salvación. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y mis queridos, no importa lo mal que haya sido, no importa lo tremendo o el daño que hemos causado a otras personas. El Evangelio tiene poder para salvarte. En el Evangelio puedes encontrar esa salvación y encontrar que Dios restaura y reconcilia su relación contigo sin considerar lo grave que puedes tú considerar tus propias faltas. Dios te perdona a través del Evangelio. Número 2, el poder del Evangelio también me transforma. En Romanos 1:17 leemos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fíjense cómo nos transforma a un nivel de que Dios nos considera justificados. Y ahorita lo vamos a ver, pero es a través de la sangre que fue derramada en esa cruz por tu vida, por tus pecados, para limpiarte de ellos, para apartarte de ellos y para acercarte a Dios. Entonces hay una completa transformación de tu vida y mi vida al conocer y exponernos al Evangelio. Vuelvo a decir, no importa lo grave que consideres que hayan sido tus faltas. El poder del Evangelio tiene un poder transformador, un poder para restablecer tu vida a una condición donde tengas acceso a esa salvación, a esa bendición de Dios. Yo he escuchado a algunas personas que me han dicho: es que yo no merezco la bendición de Dios. Yo no soy merecedor de esto. De hecho, hay una forma de enseñanza donde se habla de que no somos merecedores. Y en verdad hay un contexto en relación a esto. Pero sabes, cuando tú te acercas al conocimiento de Dios y eres expuesto a lo que Jesús hizo, y ese es el Evangelio, las buenas noticias, donde Dios te dice que tú puedes ser salvo y puedes ser restaurado. De manera que incluso te transforma hasta un lugar de que por su sangre te justifica y Dios te puede considerar o te considera como justo delante de Él. Fíjense que por su sangre que fue derramada para perdonar nuestro extravío de Dios. Muchos de nosotros, los que estamos viendo este video, y sobre todo los que no conocen a Dios, han oído muchas cosas de Dios. Han oído de personas que les hablan de Dios o tus propios padres, tu familia. Pero la realidad es que nos acercamos distantemente. Es más, no le damos tanto valor a eso, sino simplemente consideramos que es un
es una forma religiosa, pero el Evangelio es más allá que una forma religiosa. El Evangelio es un poder transformador, es un poder que te salva, es un poder que te transforma a un lugar que no te imaginas que te da Dios. En Lucas, en el capítulo 22, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, a través de esto que les dice, les muestra lo que habría de suceder con el sacrificio que él iba a hacer. Y esas son las buenas noticias, que el sacrificio de Jesús no es para que veamos una cruz y lo veamos allí crucificado y digamos, pobre, mira cómo se ve sufriente. No, sino lo que habría de suceder a partir de esa cruz, donde tú y yo fuimos considerados para, habiendo estado lejanos, seamos acercados a Dios. Leemos en el verso 15 al 20 de Lucas capítulo 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Porque les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera que hubo cenado, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Jesús está diciendo claramente, antes de ir al sacrificio de la cruz, que su cuerpo y su sangre, su cuerpo sería dado por nosotros, su sangre sería derramada por nosotros, para, como ya mencioné, justificarnos delante de Dios, perdonar nuestros pecados y hacernos justos delante de Él, para ya no tener una separación y podernos acercar confiadamente. Leemos también en Colosenses capítulo 1, en el verso 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Su sangre fue suficiente para tener el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes? No importa cómo haya sido. Quizás algunos de nosotros a veces cargamos culpa de lo que hicimos en el pasado, o a nuestros hijos, o a nuestra familia, o esas relaciones rotas en donde hicimos algo mal. Pero Dios, con su sangre, nos perdona sus pecados si tú crees en ese poder transformador del Evangelio. Así que, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio? Los discípulos lo hicieron investidos del Espíritu Santo. Lo hicieron con un ingrediente que se llama creer. Así que con esa acción de creer, ellos dijeron, vamos a predicar en todo lugar el Evangelio porque tiene poder. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Es poder de Dios a todo aquel que en Él cree. Un ingrediente básico para compartir el Evangelio es compartirlo con su esencia, que es el amor del Padre. ¿Sabes? Cuando tú compartas el Evangelio, o cuando compartamos el Evangelio, fíjate en este ingrediente tan importante, el esencial, el amor del Padre. No pienses lo mal que son las personas.
No pienses lo perdidas que están. No pienses lo orgulloso o lo altivo o no te va a escuchar, sino piensa que el Evangelio fue enviado, fue hablado, predicado por Jesucristo, mostrando el amor del Padre hacia las personas. Por eso se lee en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Ese es el corazón de Dios por ti, que no te pierdas y que tengas vida eterna. A veces yo escucho, y yo mismo he a veces hablado del Evangelio, ¿cómo decirles? De una manera como acusando a las personas y diciendo: arrepiéntete de tu pecado, y ciertamente lleva un proceso de arrepentimiento. Pero ¿sabes? La esencia del mensaje del Evangelio es el amor del Padre hacia ti, el amor de recuperar tu corazón, el amor de recuperar tu vida. El amor de que experimentes cómo te ama el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y puedes poner tu nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Rosalío, a Juan, a Lupita, a Fer, a Enrique, a José. Pon tu nombre, porque de tal manera me amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si yo creo, no me pierda y tenga vida eterna. Así que hagamos una conclusión. El Evangelio nos recuerda que hemos sido comprados por precio, el precio de su sangre, para vivir en una novedad día con día la gloria de Dios. Vivir cada día nuevo, vivir cada día con una expectativa de Dios, con una esperanza. El Evangelio nos recuerda y nos anima a saber que estamos en paz con Dios, que estamos bien con Dios, que si tú crees que ese sacrificio perdonó tus pecados y tú te arrepientes y le entregas tu corazón a Dios, entonces tú estás en paz con Dios y puedes acercarte a Él. El Evangelio también nos recuerda que el Espíritu Santo habita en nosotros y está todo el tiempo ahí donde tú estás, en tu cama. Y si estás enfermo, ahí está el Espíritu Santo contigo. Si estás padeciendo, ahí está el Espíritu Santo contigo. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio también nos recuerda que tenemos acceso libre al Padre y que el Señor nos ha colocado en una comunidad donde podemos llevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabe? La cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria, porque Cristo pagó nuestros pecados y nos otorgó la redención, el perdón de nuestros pecados, venció la muerte y resucitó de entre los muertos, para que nosotros vivamos por Él una vida nueva. Bendito Evangelio, no lo olvidemos ni por un segundo. Marcos 16:15, Jesús dio una instrucción y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estoy haciendo. Mis queridos, a ti que ves este video, es para ti este mensaje. Es para ti este mensaje donde Jesús te dice: yo he dado mi cuerpo y mi sangre por ti. De tal manera te he amado que si tú crees,
Mi deseo es que no te pierdas y tengas vida eterna. Él vino a perdonar tus pecados. Así que si no le conoces, este es el momento de entregar tu vida a Jesucristo. No te preocupes de lo que has vivido. No te preocupes de si eres o no eres. No te preocupes del qué dirán. Dios está hablando a tu corazón. Así que si tú quieres, si tú escuchas este mensaje y quieres entregar tu vida y tu corazón a Jesús, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le entregues a Él todo, en las circunstancias en las que estés. Dile así al Señor: Señor Jesús, yo creo ahora, Señor, por lo que estoy escuchando, que moriste en una cruz, que anticipaste previamente lo que habría de suceder, diciendo que por mí ibas a morir dando tu cuerpo y tu sangre para perdonar mis pecados. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que he considerado en poco una relación contigo. Pero hoy quiero venir delante de ti y reconocer que soy un hombre pecador, que me he equivocado muchas veces, que he lastimado a personas, pero quiero entregarte mi vida y mi corazón, porque para eso moriste. Y quiero pedirte que me perdones y me justifiques delante de Dios, a quien quiero con toda mi alma, porque en Él puedo tener vida eterna. Yo quiero vida eterna, Señor, y quiero entregarte mi corazón, desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración, usted entregó su vida a Jesucristo, como Él la entregó en una cruz por usted. Y hoy ha sido escrito su nombre en el libro de la vida. 3 consejos le doy. Número 1, hable con Dios. Eso le llamamos orar. Número 2, lea una Biblia. Si tiene una Biblia en casa, léala, por favor. Le sugiero, empiece a leer los evangelios. Y número 3, reúnase con algunos que conocen del evangelio, que le enseñen. Usted puede conectarse a nuestro canal y estar escuchando para crecimiento de usted en su relación con Dios, la palabra que sea expuesta. Le doy gracias a Dios por este tiempo con ustedes y deseo de todo mi corazón que conozcamos más de la esencia de Dios y del amor que excede a todo conocimiento. Es mi oración que cada uno de nosotros seamos afirmados en el conocimiento de Dios y no vivamos vidas que pareciera que están a la deriva. No, Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tenga una linda tarde, que Dios les bendiga, disfrute a su familia, a su casa, a sus hijos y dele gracias a Dios.